Hola a todos, soy Enzo Vázquez Jiménez y soy médico nefrólogo de México. Trabajo en el Hospital Juárez de México y es un gusto poder discutir este caso clínico con ustedes. Básicamente, mencionaremos algunos puntos que hemos visto a lo largo de este módulo y a continuación procedemos. Se trata de un hombre de 54 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, de 20 años de evolución, además de mal apego al tratamiento, hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años y dislipidemia tratada parcialmente. En la clínica cardiorrenal acude por fatiga, disnea de medianos esfuerzos y edema leve en miembros inferiores. A la exploración se observó una tensión arterial de 152 sobre 90 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 92 y con el peso y talla un índice de masa corporal de 31 kilogramos por metro cuadrado. La creatinina sérica de 2,1 miligramos por decilitro, una albuminuria presente de 800 miligramos por día, con datos de descontrol en padecimientos de base como una hemoglobina glucosilada de 8,2% y una determinación de LDL en 140 miligramos por decilitro. En el estudio de ecocardiograma se observó una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 40% con hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en esta evaluación, tomando en cuenta todos estos datos clínicos relevantes, se trata de un paciente masculino, 54 años, diabetes, hipertensión, como vemos, también tiene dislipidemia y hay pues datos claros de descontrol de estos padecimientos de base. Además de esto, pues los estudios ya muestran datos de deterioro de la función renal y albuminuria presente, con compromiso también cardíaco corroborado por un estudio de imagen. El diagnóstico en este caso integrado es de un paciente con enfermedad renal crónica de causa diabética y con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Ahora bien, la primera pregunta es: el primer pilar terapéutico recomendado en pacientes con enfermedad renal crónica de causa diabética y proteinuria significativa es, inciso A, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o ARA2, inciso B, bloqueadores de canales de calcio, inciso C, estatinas como monoterapia o inciso D, beta bloqueadores no selectivos. Y si ustedes recuerdan todo lo que hemos platicado, pues pueden saber que pues, los bloqueadores de canales de calcio son medicamentos adecuados para hipertensión arterial, sin embargo, no tienen un efecto adicional sobre la función renal. Y claramente el uso de estatinas y el uso de beta bloqueadores no son medicamentos que formen parte de un pilar primario para el tratamiento de este paciente. Por lo tanto, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 son el primer pilar terapéutico, incluso de manera histórica, para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que además del efecto que tienen sobre la presión arterial, tienen algunos otros efectos, como la disminución de la presión intraglomerular mediante un mecanismo hemodinámico en donde existe una disminución en la presión capilar glomerular. Además, pueden reducir la proteinuria. La proteinuria es un marcador de progresión sumamente importante para la enfermedad renal crónica y esto se puede lograr tanto de manera secundaria al disminuir la presión intraglomerular, pero también con otros efectos pleiotrópicos que tienen este mecanismo y este desenlace de bajar la proteinuria. Al mejorar estos puntos, pues se explica por qué existe una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto es algo que ya conocemos de manera histórica y por si fuera poco,
pues tienen un beneficio cardiovascular, disminuyen la fibrosis, disminuyen este cambio, estos cambios, pues que generan un aumento en la producción o en el crecimiento del corazón, la fibrosis cardíaca y evidentemente también pueden tener un efecto hemodinámico múltiple y no nada más se explica por el control de la presión arterial. Ahora, la segunda pregunta es, ¿el beneficio principal de los YECA, ARA2 en enfermedad renal de causa diabética es por, inciso A, porque elevan el filtrado glomerular de forma sostenida, inciso B, porque mejoran el perfil lipídico, inciso C, reducen la proteinuria y la progresión del daño renal, o inciso D, evitan la hipoglucemia. Pues como lo mencionamos hace un momento, estos medicamentos no tienen un efecto sobre el perfil lipídico, tampoco evitan la hipoglucemia y básicamente estos disminuyen la presión del filtrado, la presión intraglomerular y entre otras cosas también disminuyen la proteinuria y la progresión del daño renal. Esto, como les mencioné, es algo que conocemos desde a partir de algunos estudios, primero con un estudio realizado con un YECA como captopril y específicamente estos dos estudios que les presentaré a continuación, en donde al momento de utilizar los sartán en este tipo de pacientes y al compararlo con placebo, se observaba un cambio en porcentaje en cuanto a las hospitalizaciones por descompensaciones cardíacas, pero también un cambio o una disminución el porcentaje de proteinuria. En general, a partir de este momento se empezó a corroborar o a confirmar estos efectos benéficos de este grupo de medicamentos. En este estudio específicamente, pues se evidenció una disminución del 16% en riesgo de una enfermedad renal crónica avanzada y el 35% de proteinuria. Por lo tanto, estos medicamentos comenzaron a ser recomendados en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo asociada a diabetes o de causa diabética. Además del empleo de los sartán en este otro estudio, en donde como han revisado a lo largo de las sesiones, se empleó y se comparó el uso de irbesartán con amlodipino y otro grupo con placebo, pues vino a confirmar el efecto benéfico sobre la progresión de la enfermedad renal crónica o de la progresión de la enfermedad renal crónica cuando en los pacientes se observó que el uso el empleo de irbesartán disminuyó la progresión. Entonces, esto se confirmó que era independiente de la presión arterial. Quizás uno de los inconvenientes de estos estudios, pues es que en aquellos pacientes que no tienen hipertensión arterial, de pronto es un poco difícil que lleguen a tolerar los medicamentos como nefroprotectores. Por lo tanto, quedó de manera evidente, claro que estos medicamentos son importantes y generan una protección independiente de la presión arterial de los pacientes. Y a partir de ese momento fueron medicamentos recomendados y por mucho tiempo fueron de lo poco que teníamos como arsenal para ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica, para mejorar algunos parámetros como la proteinuria. Tercera pregunta es, ¿el segundo pilar terapéutico para la protección cardiorrenal en nuestro paciente es? Primera opción, inhibidores de SGLT2. Inciso B, fibratos. Inciso C, insulina basal sola. O inciso D, beta bloqueadores alfa no selectivos. Bueno, los fibratos pues actúan sobre los lípidos, la insulina sola pues o sea, no es algo
que tenga que ver en este momento con la protección cardiorrenal, si puede beneficiar a aquellos pacientes que tienen un mecanismo en donde los medicamentos orales son insuficientes, no, en este caso no sería la respuesta, y los beta bloqueadores alfa no tienen un efecto benéfico adicional sobre la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es evidente que los inhibidores de SGLT2 son el segundo pilar. Y esto, ¿por qué? Porque este grupo de medicamentos han manifestado un efecto benéfico múltiple de clase, no nada más de uno u otro medicamento, y en general aportan este beneficio, entre otras cosas, porque tienen un efecto sobre el feedback túbulo-glomerular, pueden ocasionar una disminución en la hiperfiltración glomerular por mecanismos también hemodinámicos, y esto genera una reducción, entre otras cosas, de la proteinuria, y existen estudios en donde no nada más estos medicamentos actúan a nivel del glomérulo, sino también a nivel del intersticio, a nivel del túbulo, disminuyen la inflamación, y además de esto tienen un efecto benéfico a nivel renal. Pero por si fuera poco, también está comprobado que tienen un efecto benéfico para situaciones cardíacas. Por lo tanto, han sido un grupo de medicamentos de mucha utilidad en este grupo de pacientes. El beneficio clave de los inhibidores de SGLT2 en enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca es, inciso A, reducen la albuminuria, enlentecen la progresión renal y disminuyen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Inciso B, solo bajan la glucosa sin beneficio renal. Inciso C, mejoran el colesterol LDL. O inciso D, incrementan la tasa de filtrado glomerular de manera permanente. Entonces, pues afortunadamente estos medicamentos no solo bajan la glucosa, obviamente tampoco modifican el LDL de manera significativa, y no incrementan la tasa de filtrado glomerular permanentemente, como lo veremos a continuación. Y es obvio que la respuesta correcta es el inciso A. Y esto, bueno, han existido diversos estudios, ahorita les traigo algunos, sobre todo en enfermedad renal crónica, pero prácticamente desde el 2014-2015 empezaron a surgir los estudios muy buenos acerca de estos medicamentos, inicialmente con estudios como EMPA-REC, ¿no? Incluso los cardiólogos fueron de los primeros que en sus guías de insuficiencia cardíaca empezaron a incluir el uso de estos medicamentos. Ya hablando de enfermedad renal crónica, algunos ISGLT2, específicamente DAPA-gliflozina, empezaron a emplearse en estos estudios. El DAPA-CKD es un estudio representativo en donde, al ser un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego, incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica que tenían tanto diabetes, pero también había pacientes que no tenían diabetes, con estas tasas de filtrado glomerular y presencia de albuminuria. Los pacientes deberían tener el primer pilar por más de 4 semanas, y es importante mencionar que casi el 32% de los pacientes no tenían diabetes. Se hizo, por el diseño del estudio, un grupo con DAPA, otro grupo con placebo, más el tratamiento estándar, y estos fueron los objetivos primarios, ¿no? En donde, pues, fue evidente que la dapagliflozina tenía un mejor desempeño, incluía un efecto protector para los objetivos con respecto al grupo de placebo. Se observó que en el grupo de dapagliflozina tenían una menor incidencia de deterioro de la función renal y de estas complicaciones que se consideraban como objetivo primario, y de igual manera tenían una disminución en la incidencia de los objetivos o desenlaces renales. Esto también incluía la muerte
por causas cardiovasculares u hospitalizaciones por falla cardíaca y la muerte por cualquier causa. Entonces, ¿qué fue de lo que se observó? Que de manera inicial, por los mecanismos como se han mencionado, existe una disminución que es esperada de la tasa de filtrado glomerular, que puede ser explicado como una situación hemodinámica. Y vean lo importante que es tomar en cuenta esto, el tiempo. Hasta 4 meses puede llevar el hecho de que se normalice la creatinina o la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esto es algo esperado. Por eso la opción de que se incrementa la tasa de filtrado glomerular permanentemente era errónea, ¿no? Porque existe una disminución esperada de esta tasa de filtrado glomerular y a lo largo del tiempo, se observa que la tasa de filtrado glomerular, era mejor con respecto al grupo de placebo. Como les había mencionado previamente, los ISGLT2 son medicamentos que han mostrado un efecto de clase. Por ejemplo, con empagliflozina en Empakini, de igual manera un ensayo clínico multicéntrico, muchos pacientes con, que incluía enfermedad renal crónica, tanto de causa y sin causa diabética, con esta tasa de filtrado. Habían dos grupos de 20 a 45 mililitros por minuto, independientemente si hubiera o no albuminuria, y una tasa de filtrado más alta, más de 45 mililitros por minuto, pero aquí sí debería de haber albuminuria. Los pacientes obviamente deberían de tener un tratamiento estable con YECA o con ARA2 y algo que hay que mencionar es que en este estudio tuvieron una mayor proporción de pacientes que no tenían diabetes. El estudio empleó empagliflozina en el grupo de la intervención y placebo, y el objetivo primario fue algo similar, una disminución sostenida mayor del 40% en la tasa de filtrado, el inicio de alguna terapia de reemplazo renal, muerte de causa renal o cardiovascular, y lo que se observó es que el número de eventos que fueron estudiados fue menor en el grupo de pacientes que recibieron empagliflozina respecto al placebo. Y otra cosa es que en todos estos desenlaces, pues en general mostraba que el grupo que tenía la administración de empagliflozina, sobre todo para la progresión de la enfermedad renal y muerte de causas cardiovasculares, les iba mejor con el grupo de empagliflozina, sobre todo aquellos que tenían un poco más de proteinuria. Y el fenómeno sobre la tasa de filtrado glomerular, pues fue similar de manera inicial. Como podemos ver aquí, hay una caída de la tasa de filtrado glomerular que a los 4 a 6 meses empieza a normalizarse y que cuando se compara a lo largo del tiempo llega a ser mayor. Por lo tanto, ya sabemos que el inicio de ISGLT2 puede retrasar la progresión a enfermedad renal crónica por un mayor tiempo e incluso si se inicia antes tiene un mejor efecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con 60 mililitros de tasa de filtrado glomerular, puede observar una progresión de la enfermedad en donde aproximadamente acá, ¿no? 12 años, ese paciente pueda tener 10 mililitros por minuto. Sin embargo, si en este caso nosotros iniciamos un ISGLT2, se observa que la pendiente se hace más prolongada y añadimos 11 años más de pues en un paciente libre de diálisis o de sustitución renal hasta llegar a una tasa de filtrado menor a 10 mililitros por minuto. Esto, cuando lo comparamos con un paciente que tenemos con 30 de tasa de filtrado glomerular, pues aproximadamente si tiene una caída de 3,22 por año, a los 6 años ya va a tener 10 mililitros por minuto de tasa de filtrado. Pero si a este paciente le iniciamos un ISGLT2, pues podemos prolongar esto hasta 6 años más. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el inicio del ISGLT2 retrasa la progresión a enfermedad renal crónica por un mayor tiempo. Sin embargo, si lo iniciamos antes, pues la expectativa todavía de prolongar este deterioro es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, como pregunta 5,
el tercer pilar terapéutico con son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál es su beneficio principal en enfermedad renal crónica diabética con insuficiencia cardíaca? Inciso A, mejoran la función hepática. Inciso B, solo reducen glucosa. Inciso C, eliminan necesidad de diálisis inmediata. O inciso D, disminuyen la proteinuria y el riesgo cardiovascular. Bueno, pues es claro que este tipo de medicamentos, específicamente finerenona, no actúa sobre la glucosa ni sobre la hepatopatía y, de acuerdo a los estudios que revisaremos, pues disminuyen la proteinuria y el riesgo cardiovascular. Algunos de estos estudios que revisaremos en este momento, pues nos muestran que cuando se comparó el uso de finerenona en contra de placebo asociado a un tratamiento obviamente estándar, pues nos daba como resultado una disminución en la incidencia de desenlaces primarios, que usualmente eran disminución de la tasa de filtrado glomerular y obviamente en este caso similar al EMPA-Kidney, algo mayor al 40%. Entonces en el grupo de finerenona se observó claramente una disminución que era un factor protector. Eh, Disminuía, tanto en esto de kidney failure no fue tan evidente. Sin embargo, en algunos otros desenlaces sí se observó un factor protector. Cuando nosotros observamos esta imagen, pues podemos ver que la tendencia es hacia un mejor desempeño cuando se usa finerenona para algunos desenlaces como obviamente los desenlaces compuestos primarios, ¿no? Sobre todo una menor disminución de la tasa de filtrado glomerular en más del 40%, otros puntos como una menor caída de la función renal mayor al 57% de pacientes, por ciento de tasa de filtrado glomerular en los pacientes. Información que ha sido corroborada a lo largo del tiempo, en donde aquí con un poco más de pacientes en este estudio que es el Fígaro, con casi 7.500 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ellos sobre todo tomaron en cuenta los eventos cardiovasculares mayores sobre como desenlaces primarios y se observa que el grupo que fue expuesto a finerenona pues tenía una disminución en la incidencia de estos eventos. Ahora, de igual manera, esto era importante en los desenlaces renales, algo pues que se reprodujo del estudio previo, en donde había una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y de igual manera, en el Fidelity, un estudio que fue un pool que tomó en cuenta pacientes de ambos estudios y ellos tomaron aquí como objetivo primario eventos cardiovasculares mayores y pues fue evidente nuevamente que el grupo de pacientes que fueron expuestos o a los cuales se les prescribió finerenona o recibieron finerenona tenían una menor incidencia de muertes de causa cardiovascular y aunque esto no fue eh, necesariamente significativo en aquellos que tuvieron un infarto del miocardio no fatal. De igual manera, tampoco en stroke no fatal, pero sí en hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, esta evidencia, obviamente existe evidencia más reciente que veremos a continuación, pues ha mostrado o ha confirmado que la finerenona es un pilar para la atención de nuestros pacientes. Un riesgo importante de los antagonistas de los mineralocorticoides, una enfermedad renal crónica, es pues la hipercalemia. ¿Ok? La hipercalemia es algo que se ha observado sobre todo desde hace tiempo con algunos medicamentos que no son tan selectivos como la finerenona
y algo que hemos utilizado a lo largo de la historia pues es espironolactona. Sin embargo, pues aunque esto ya lo conocemos en estos estudios, pues uno de los efectos secundarios que era revisado era la elevación del potasio. Recientemente existen estudios en donde pues se muestra que el empleo adicional o agregado de un ISGLT2 puede atenuar la hipercalemia. Entonces, esto es algo sumamente relevante que estamos observando cada vez información reciente en donde el cambio de los niveles séricos de potasio puede disminuir hasta el 16-17% en nuestros pacientes. La pregunta 7. El cuarto pilar terapéutico en la enfermedad renal diabética es, inciso A, agonistas de ISGLT, de GLP-1, inciso A, agonistas de GLP-1, inciso B, estatinas en monoterapia, inciso C, bloqueadores alfa o inciso D, anticoagulantes orales directos. Pues la respuesta es obvia, no hay una manera de pensar que son las estatinas ni los bloqueadores alfa y mucho menos los anticoagulantes orales directos. Los medicamentos que actualmente se consideran el cuarto pilar terapéutico son los medicamentos que actúan en este nivel GLP-1 y que hemos visto en los estudios que se han realizado de estos medicamentos que pueden disminuir la albuminuria, esto y de manera independiente de los niveles de glucosa en el suero, también disminuyen la progresión de la enfermedad renal porque disminuyen el deterioro de la tasa de filtrado. De igual manera, esto tiene que ver con que hay un impacto sobre la progresión a macroalbuminuria o albuminuria mayor de 300 miligramos. También tiene un impacto sobre las elevaciones de la creatinina y claramente si nosotros tenemos un efecto sobre la glucosa, sobre el aspecto metabólico, sobre el peso, sobre la presión arterial, sobre otros puntos como por ejemplo apnea del sueño y esto, pues genera una situación benéfica para nuestros pacientes. Estos medicamentos pueden disminuir hasta un 21% el riesgo de progresión renal significativa y hasta el 17% la mortalidad cardiovascular, independientemente del control glucémico. Sin embargo, pues digo, estamos viviendo en una época afortunada en donde tenemos ya ISGLT2, tenemos antagonistas de receptores mineralocorticoides como finerenona, pero debemos de tener presente que a pesar de estos medicamentos, a pesar de tener los tres pilares iniciales, muchos pacientes siguen teniendo progresión de la enfermedad renal y es por eso que es necesario o ha sido necesario pues identificar estrategias adicionales. Si nuestros pacientes tuvieran una detención en la progresión de la enfermedad renal en todos los casos, pues tal vez no habría o no haría sentido el seguir buscando otras estrategias. Ahora, el beneficio principal de los agonistas GLP-1 en enfermedad renal crónica diabética es, inciso A, solo reducen triglicéridos, inciso B, reducción de eventos cardiovasculares y renales, además del control glucémico y pérdida de peso, inciso C, solo aumentan la secreción de insulina sin beneficio renal o inciso D, únicamente previenen hipoglucemia. Pues no, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es un efecto más general, más integral, en donde hay una reducción de los eventos cardiovasculares y renales, además de un control glucémico y de pérdida de peso. Y esto, existen estudios desde el 2016, sin embargo, uno de los estudios más recientes, que es el Flow Trial, mostró que en el grupo de pacientes que tenían como intervención la aplicación de semaglutida, pues tenían una disminución respecto al placebo de los eventos cardiovasculares mayores, es decir, tenían este efecto denominado protector y de igual manera sobre
las mortalidad independientemente de la causa. También tuvieron un mejor desempeño cuando se evaluó los eventos de enfermedad renal y esto independientemente de la índole, ¿no? Desde algo específico o algo un poquito más general como deterioro de la función renal, como progresión a la proteinuria. Y es a partir quizás más de este estudio en donde se empezó ya a considerar al, a este grupo de medicamentos como como el cuarto pilar. Existen otros medicamentos como tirzepatide, ¿no? Que también han mostrado en sus estudios un beneficio sobre estos puntos. Y algo importante a mencionar es que por lo menos hasta este momento los medicamentos de este tipo, sobre todo aquellos que tienen una aplicación subcutánea o parenteral, en este momento tienen una ventaja todavía sobre las presentaciones orales. Sin embargo, hay estudios con nuevas moléculas de presentación oral que ofrecen, o por lo menos es lo que se busca, que tengan una, una efectividad similar o por lo menos no menor que los medicamentos que se aplican de manera subcutánea. Ahora, la pregunta 9, ya casi terminamos. Una estrategia integral en una clínica cardiorrenal en algún país como el nuestro para implementar los cuatro pilares es, inciso A, la coordinación multidisciplinaria y acceso a terapias innovadoras. Inciso B, manejo aislado por un solo especialista. Inciso C, uso exclusivo de insulina. O inciso D, no iniciar terapia hasta diálisis. Pues también esto es sumamente obvio. Y el objetivo de estos, uno de los tantos objetivos de estos eventos es que quede bien claro que la coordinación multidisciplinaria, el abordaje multidisciplinario, pues requiere de muchas voluntades, de muchos especialistas, estrategias, ¿no? De gestión para que nuestros pacientes puedan verse beneficiados a corto y a largo plazo. El manejo aislado o retrasar el tratamiento en nuestros pacientes les empeora el pronóstico. Y la última pregunta, el objetivo global de los cuatro pilares en nuestro paciente es, inciso A, el control sintomático únicamente. Inciso B, retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, reducir la proteinuria, las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular. Inciso C, aumentar el filtrado glomerular de manera permanente. O inciso D, evitar el uso de medicamentos cardioprotectores. Pues en general, este es el objetivo global del instaurar los cuatro pilares. No buscamos únicamente el control sintomático, lo que buscamos es modificar la historia natural de la enfermedad renal crónica y mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, para eso, afortunadamente, tenemos ciertas herramientas que hemos revisado en estas sesiones y que debemos de empezar a echar manos a la obra para poder implementarlas en nuestros pacientes. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y si hay alguna sugerencia, observación, duda, pues podemos platicar en estos canales. Hasta luego.